Capítulo primero. Dictadura desde el principio. Desde que tomó por la fuerza el poder, Porfirio Díaz llevaba en mente poseerlo por encima de todo y durante el mayor tiempo posible. Nunca pensó realmente en regenerar la república como sostuvo en el plan de Tuxtepec, reformado en palo blanco con la promesa de la no reelección. Por el contrario, el proceso de construcción de su régimen unipersonal y autoritario fue cancelando la posibilidad de crear una república verdaderamente democrática y dejó como herencia una forma de hacer política que ha sido la causa principal de los males que más de un siglo después aún impiden el progreso de México y la felicidad de su pueblo. A diferencia de los gobiernos de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, que procuraron respetar la legalidad, las libertades y los derechos políticos, Porfirio tomó por asalto el poder, estableció una república simulada e impuso, en los hechos, una dictadura. Desde 1867 hasta que vencen los porfiristas al ejército del gobierno de Lerdo en la batalla de Tecoac, Tlaxcala, en 1876, ninguna voluntad había sido suficientemente poderosa para sobreponerse a las prescripciones legales. En todo ese tiempo ni un solo instante dejaron de funcionar los poderes de la Federación, en la esfera de sus respectivas atribuciones. El poder legislativo no solo inauguró y clausuró sus sesiones en el día y en la forma que marcaba la Constitución, sino que casi siempre fue un foro abierto a la discusión y al análisis de los grandes problemas nacionales. La Suprema Corte de Justicia tuvo la, que hoy parecería, arrogancia de actuar con libertad frente a los otros dos poderes. ¿Y qué decir del Ejecutivo? Juárez y Lerdo eran místicos de la ley, respetuosos de los derechos individuales y políticos de los ciudadanos. Tanto el uno como el otro pedían permiso a la Cámara para obtener facultades extraordinarias. La prensa de esos 10 años, según expresiones de Daniel Cosío Villegas, fue completamente libre, como no lo fue antes ni lo ha sido después, hasta nuestros días. El gran error de los gobernantes liberales de la República restaurada fue no poner mayor atención en la tarea de construir un sistema político realmente democrático. Asunto nada fácil, sin duda, pero de ello dependía que la vida pública de México tomara el camino de la legalidad y del progreso con justicia, y no el atajo que nos condujo al autoritarismo, la corrupción, la desigualdad y el atraso. Lo ideal hubiese sido que se avanzara en la edificación de la democracia con el apoyo popular. Es decir, que se alcanzara el propósito, aunque llevara más tiempo, de hacer realidad un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero el cumplimiento de este objetivo superior demandaba que los dirigentes liberales asumieran el papel de promotores de la democracia y actuaran en favor de las mayorías, las cuales al ser y sentirse excluidas, permanecían indiferentes y ajenas a la cosa pública porque sus sentimientos eran otros y sus ocupaciones estaban en otra parte. México era predominantemente rural y la sociedad agraria seguía siendo regida por pautas coloniales. Los indígenas habitaban pequeños y aislados caseríos y vivían inmersos en un mundo mágico y profundo de tradiciones y costumbres, solo preocupados por defender sus bienes comunales y sus libertades ante el asedio de los hacendados que ambicionaban sus tierras y sus brazos. Los peones, por su parte, sumidos en la indolencia que produce el endeudamiento de por vida, aunado a los azotes frecuentes y a la humillación del cepo, que los sujetaba de las manos y del cuello durante horas, poco podían esperar de una democracia liberal que en teoría les otorgaba derechos políticos en teoría, sin hacer nada en la práctica por abolir la esclavitud. Seguramente, el proyecto político de los liberales también tenía sin cuidado a la población mestiza, que padecía la desocupación y la pobreza tanto en las barriadas de las ciudades como en los pueblos de cierta importancia del país. A pesar de todo, existía la posibilidad de impulsar el proyecto liberal democrático con el apoyo de las clases medias urbanas. Este sector de la población, aunque no muy numeroso, sí participaba en los asuntos públicos. Muchos de sus integrantes podían ser considerados ciudadanos ejemplares, auténticos partidarios del sufragio efectivo, del civilismo, de la libertad de expresión, de la polémica y el debate como recursos legítimos para aclarar diferencias. Sin duda profesaban respeto a la Constitución y defendían, al mismo tiempo, las libertades y el progreso. Había pues una sociedad política madura, de ciudadanos lectores de periódicos.
Téngase en cuenta que existían publicaciones como el Monitor Republicano, el cual vendía 20.000 ejemplares diarios. Con esa base social y con el respaldo de la opinión pública, los dirigentes del Partido Liberal ya habían logrado reformas y victorias fundamentales. Derrotaron a la dictadura santanista. Consumaron la reforma anticlerical. Vencieron al ejército más poderoso del mundo en aquella época, durante la intervención francesa, y habían resistido por más de 10 años el acecho constante de Porfirio Díaz. De modo que con este núcleo de dirigentes, intelectuales y ciudadanos progresistas se podían haber establecido las bases de una república que garantizara, cuando menos, una alternancia en la conducción del gobierno y dejar abierta la posibilidad de crear, poco a poco, las condiciones indispensables, entre ellas, el mejoramiento social de las mayorías y, desde luego, el avance educativo, para asentar profundamente los cimientos de la democracia hasta convertirla en un sistema político, en una forma de vida o, como quería Octavio Paz, en un componente habitual de nuestra cultura. Sin embargo, los principales dirigentes políticos liberales no tenían realmente esa prioridad. Eran, desde luego, hombres de ideas de avanzada, patriotas a carta cabal, pero con demasiado apego al poder. Ni Juárez ni Lerdo, por ejemplo, tuvieron jamás la firme determinación de no reelegirse, ni de convertir en ley este principio, lo que habría evitado tantas calamidades. No se hubiese dado motivo o pretexto a quienes, como Porfirio, justificaban su simple y llana ambición por el poder, con la bandera de la no reelección. Recuérdese que, desde el 8 de noviembre de 1871, en el Plan de la Noria, lanzado por Porfirio para derrocar al gobierno de Juárez, la consigna básica se resumía en esta frase: si logramos que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el poder, esta será la última revolución. José María Iglesias, en aquellos momentos decisivos, llega a decir, aun con todo el respeto que le tenía al presidente Juárez, que ni los servicios eminentes prestados a la patria por el benemérito, fueron suficientes para impedir que los descontentos se levantaran en armas para oponerse a su permanencia en el poder. En general, el pensamiento de la época daba poca importancia a la democracia. Predominaba la idea de que se podía conseguir la estabilidad política solo con el progreso material, pasando por alto que la democracia podría no traer el cuerno de la abundancia, pero sí los equilibrios necesarios para evitar que un hombre o una minoría se adueñara indefinidamente del poder, o para impedir que se perdiera la libertad y la riqueza se concentrara en unas cuantas manos. En otras palabras, si Juárez y Lerdo hubiesen comprendido la importancia estratégica de impulsar un proceso para establecer la democracia, habrían hecho posible que México fuese hoy un país con menos desigualdad, a lo mejor sin tantos potentados ni opulencia, con mayor justicia, como ha sucedido en otras partes del mundo, donde optaron por este sistema de gobierno y no padecen de la corrupción ni del oprobio de la pobreza extrema. Pero si con Juárez se pospuso y con Lerdo se frustró, con Porfirio Díaz se enterró esta esperanza. En el instante mismo en que tomó el poder por asalto, se desvaneció la posibilidad de construir un sistema de gobierno fincado en la democracia para buscar el progreso con libertad y justicia. Desde entonces, y esta es mi tesis, México perdió el rumbo y se empantanó. Cuando esto sucedió, José Martí abandonó nuestro país y con la visión que únicamente los grandes poseen, escribió a un amigo diciéndole que se iba porque un hombre se declaró por su exclusiva voluntad señor de hombres, y con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos. Podrá alegarse que bajo la dictadura de Porfirio hubo progreso, pero no se puede hablar de desarrollo. Es decir, hubo crecimiento económico, pero no bienestar social o colectivo. Además, el progreso sin justicia trajo consigo un grave retroceso histórico debido al precio que el pueblo tuvo que pagar por la cancelación de sus derechos ciudadanos y políticos. Y lo peor de todo fue que se implantó una forma de hacer política que, aplicada en forma ininterrumpida durante 34 años, echó raíces tan profundas que ni el vendaval de Madero ni la misma revolución pudieron arrancarla o cortarla de tajo. Al grado que todavía esa práctica nefasta se mantiene con sus rasgos más característicos y forma parte de la cultura política dominante. Su credo era la fuerza.
El porfiriato fue una dictadura de principio a fin, pese a que la mayoría de los analistas contemporáneos soslaya este concepto, que los historiadores más rigurosos aplican solo a partir del momento en que Díaz, en 1888, se consolida en el poder. Es cierto que en 1876, cuando derrota militarmente a Lerdo, carece de experiencia de gobierno, pero la estrategia que desarrolla para enquistarse en la presidencia revela, ya desde entonces, que tenía una idea clara de cómo imponer su autoridad con el uso de la fuerza y un instinto nato para disfrazar su concepción cínica y pragmática del poder con medidas de simple formalidad y vil disimulo. Las ansias de poder absoluto de Porfirio se advierten con claridad desde los primeros días de su largo mandato. Por ejemplo, el 23 de noviembre hace su entrada triunfal a la Ciudad de México, pero rápido inicia en sigilo los preparativos militares para ir a aplastar en Querétaro a la débil resistencia representada por José María Iglesias, a quien sus seguidores habían nombrado presidente interino. Es más, en el Plan de Palo Blanco, que reformó el artículo 6 del plan original de Tuxtepec, los porfiristas habían hecho el compromiso de que al triunfo del movimiento rebelde, la presidencia interina recaería en Iglesias, en su carácter de presidente de la corte. Sin embargo, una vez que asume el poder, Porfirio opta por romper cualquier posibilidad de entendimiento con Iglesias, lo cual le hubiera dado la legitimidad necesaria para arribar al gobierno mediante la celebración de elecciones. Para explicar mejor esta circunstancia, conviene describir cronológicamente los hechos. A las 2 de la mañana del 21 de noviembre de 1876, el presidente Lerdo sale con sus allegados de la capital rumbo al exilio. 2 días después, arriba Porfirio con sus tropas a la Ciudad de México. El 28 de noviembre, Porfirio, argumentando que no podía ir a la oficina telegráfica, por no poder desprenderse de ocupaciones imprescindibles, manda a Justo Benítez a que por telégrafo emplace a Iglesias a reconocer sin condición, como base indeclinable de todo arreglo, el plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco. Ante la negativa esperada, 24 horas después, Porfirio se autonombra presidente de la República y decreta la desaparición de los poderes legislativo y judicial. Es decir, Porfirio se entregó a sí mismo los 3 poderes federales. Acto seguido, sin pérdida de tiempo, designa a los miembros de su gabinete. Ignacio L. Vallarta, ministro de Relaciones. Protasio Pérez Tagle, de Gobernación. Pedro Ogazón, de Guerra. Ignacio Ramírez, de Justicia. Justo Benítez, de Hacienda y Vicente Riva Palacio, de Fomento. Asimismo, nombra a casi la totalidad de los gobernadores, que en su mayoría eran militares. Francisco G. Ornedo, en Aguascalientes. Coronel Patricio Ábalos, Baja California. Coronel Eugenio Escobar, Campeche. Coronel Sebastián Escobar, Chiapas. General Pedro Hinojosa, Chihuahua. General Hipólito Charles, Coahuila. General Doroteo López, Colima. General Juan M. Flores, Durango. Luis C. Curiel, Distrito Federal. General Francisco Z. Mena, Guanajuato. General Rafael Cuellar, Guerrero. General Rafael Cravioto, Hidalgo. Jesús L. Camarena, Jalisco. General Manuel González, Michoacán. Coronel Carlos Pacheco, Morelos. General Juan N. Mirafuentes, México. General Jerónimo Treviño, Nuevo León. General Juan C. Bonilla, Puebla. Coronel Antonio Gallón, Querétaro. Carlos Díez Gutiérrez, San Luis Potosí. General Jesús Ramírez, Sinaloa. General Ignacio Mariscal, Sonora. Coronel Francisco Meixueiro, Oaxaca. General Servando Canales, Tamaulipas. Miguel Andrade Párraga, Tlaxcala. General Juan N. Ramírez Calzada, Tabasco. Comandante José María Alfaro, Tepic. General Luis Mier Terán, Veracruz. Agustín del Río, Yucatán. General Trinidad García de la Cadena, Zacatecas. El 6 de diciembre, para remachar, Porfirio resuelve dejar al general Juan N. Méndez a cargo del gobierno y 5 días después sale con su tropa a enfrentar a Iglesias. Como es lógico, este atrabiliario proceder produjo críticas, no solo de iglesistas, sino hasta de la prensa que veía con simpatías a Porfirio porque eran periódicos, esencialmente, antilerdistas. Iglesias reaccionó diciendo:
Deslumbrado el señor Díaz con su victoria de Tecoac, alucinado con la ocupación de la capital, y dominado por las sugestiones de perversos consejeros que lo han perdido ya otras veces, y que en esta matarán para siempre su reputación, sueña ya con erigirse en árbitro absoluto de la nación. Guillermo Prieto, ministro de Gobernación de Iglesias, acusa a Porfirio de insensata aspiración de mando y explica con agudeza el conflicto. De un lado, la majestad del derecho reclamando su imperio. Del otro, el hecho brutal de la fuerza aspirando a convertirse en la razón suprema del país. En la prensa nacional, aunque los oportunistas empezaban a justificar en todos los actos de Porfirio, hasta con la ligereza de decir que mientras los tuxtepecanos derramaban su sangre en los campos de batalla, Iglesias y sus partidarios dormían tranquilamente en mullidos colchones y comían el pan lerdista, otras voces llamaban a buscar un arreglo para evitar la confrontación. Un periódico exhortó a Porfirio y a Iglesias a que resolvieran de modo pacífico sus diferencias. Otro lo secundó pidiendo a los demás que reprodujeran esa solicitud y así lo hicieron casi todos. Una mañana la Ciudad de México apareció tapizada con grandes carteles que pedían a los dos personajes llegar a un acuerdo para evitar una guerra, cuyas víctimas inocentes serían los mexicanos y el país, pues, la sangre que se derrame en esas luchas fratricidas, sembrará la semilla de futuros disturbios. Fue la presión de la prensa y de la opinión pública la que obligó a Díaz a aceptar entrevistarse con Iglesias, en la hacienda La Capilla, en la ciudad de Querétaro. No obstante, la forma en que se llevó a cabo el encuentro y los resultados que produjo, demuestran el poco interés que Porfirio tenía en negociar con Iglesias. Solo le importaba aparecer públicamente como conciliador y no como intransigente. Iglesias narra que salió muy temprano del sitio donde se encontraba para estar puntual en la capilla, el 21 de diciembre, a las 11 de la mañana. Lo acompañaron su hijo, un secretario y dos hombres armados, comisionados por un amigo hacendado para protegerlo de la eventualidad de un asalto. Llegando a Querétaro le cerraron el paso a su diligencia 500 hombres armados para pedirle que esperara al encargado de escoltarlo. Este apareció media hora después para comunicarle que solo podían ir con él 3 personas. En el último trayecto del camino, advirtió que contingentes armados iban y venían sin cesar, y al llegar al casco de la hacienda el despliegue militar era todavía más ostentoso. Desfilaban de manera espontánea infantes, dragones y artilleros. Ya en el salón del encuentro, Díaz estaba sentado dando la apariencia de jefe y de estar conduciendo la audiencia, de modo que obligó a Iglesias a iniciar la conversación. Con ánimo de conciliación y humildad, Iglesias le expuso en lo esencial su disposición a convocar elecciones lo más pronto posible e inclusive allí mismo determinar la fecha. Porfirio fue muy breve y directo. No había lugar a nuevas negociaciones, el asunto estaba resuelto. Era verdad que en los comienzos pudo haberse inclinado por la solución constitucional, consentir en que Iglesias fuera el presidente interino. Pero como eso resultó difícil, optó por el camino revolucionario, confiar a las armas el desenlace. Ahora solo quedaba que Iglesias aceptara la realidad y se rindiera, recordándole que en toda lucha militar, civil o extranjera, se reconoce y practica el principio de que el contendiente que carezca de los elementos necesarios para continuarla, debe abandonarla en el acto. Tras la réplica de la manera decorosa que exigía mi deber, Iglesias dio por concluida la entrevista. Sin embargo, surgiría otro detalle, aún más revelador. Antes de despedirse, Iglesias le preguntó si podría pasar la noche allí porque el tiro de su diligencia había recorrido 12 leguas y necesitaban descanso. Porfirio le contestó que estaba ocupado por completo en la campaña militar, que le exigía todo su tiempo, de modo que mejor le prestaría caballos para renovar el tiro y así pudiera salir enseguida. Entre las muchas lecturas que pueden darse a este encuentro, hay una que considero central. Con mucha franqueza, Porfirio expresa que el asunto para él no era de legalidad, sino de fuerza y esta fue, desde el inicio, su verdadera convicción, su credo. Poco después, el diario oficial, que reproducía con estilo el pensamiento de Díaz, descalificaba la oposición lerdista con la máxima, según la cual, desde que el mundo es mundo, la victoria ha sido decidida por la fuerza, porque sin el poder militar, las convicciones, la perseverancia y la abnegación de los opositores no pasarían de ser virtudes muy relevantes, pero perfectamente inútiles.
8. Este pensamiento no solo se convirtió en la razón de ser más íntima del Porfiriato, sino que continuó siendo, hasta la actualidad, el criterio básico del quehacer político de los hombres de poder en México. Al enterarse de la humillación con que terminó el encuentro en la capilla, se precipita la desbandada de las fuerzas iglesistas. Él se reúne con su gabinete en Irapuato y entre todos deciden, sin claudicar, retirarse a Guadalajara para embarcarse en Manzanillo hacia San Francisco y luego por tierra continuar a Nueva Orleans. Cuando la nave echa anclas frente a Mazatlán para reabastecerse de agua potable y víveres, el jefe militar del puerto ordena el arresto de Iglesias. Sin embargo, desiste al saber que a bordo viaja un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Luego, ya en el exilio, el grupo pierde todas las esperanzas. Llegan noticias cada vez más desmoralizantes en el sentido que los partidarios más entusiastas ahora se abstienen de participar en la lucha política y otros están siendo cooptados. El mismo Iglesias, en julio de 1877, de manera desgarradora, llega a decir: «Vivo en el retraimiento más absoluto y en la mayor tristeza. Ha fracasado una causa noble y bella. El pueblo lo ha querido». A fines de ese mes, sus últimos acompañantes, Francisco Gómez Palacio y Guillermo Prieto, regresan al país y, en octubre, Iglesias hace lo mismo para refugiarse, de por vida, en su domicilio de Tacubaya, a las afueras de la Ciudad de México. Mátalos en caliente. Mientras tanto, Porfirio seguía entregado por entero a someter las rebeliones en su contra, sobre todo, la promovida por la oposición lerdista. A diferencia del iglesismo, que era un movimiento más civilista, con Lerdo estaban militares de mayor capacidad combativa. En el exilio acompañaban a Lerdo, organizando desde allí la insurrección armada, Mariano Escobedo, que tenía el prestigio de haber sido el jefe militar vencedor del imperio de Maximiliano en Querétaro, y generales de renombre como Carlos Fuero, José Ceballos y el coronel Sóstenes Rocha. En La Habana se encontraba Ignacio Mejía que, aún resentido con Lerdo por haberlo separado del Ministerio de Guerra, había derrotado a Díaz en la revuelta de la Noria y lo mantuvo a raya durante la de Tuxtepec. Pero nada pudo Lerdo con la astucia, la perseverancia y la fuerza militar de Porfirio. El caso más sonado fue el fracaso de la incursión por el norte del país de una pequeña tropa encabezada por Mariano Escobedo. Luego de año y medio de preparativos militares en Estados Unidos, cruzan el río Bravo, son derrotados y Escobedo, con la sola compañía de 3 ayudantes, se refugia en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Hasta allí llega el coronel Ponciano Cisneros, quien toma prisionero al dueño de la hacienda y esto obliga a Escobedo a salir de su escondite y entregarse para salvar a su amigo y protector, Jesús Carranza. Durante todo este tiempo de latente amenaza de insurrección, Porfirio se aplicó a fondo. Tenía cubierto el norte con tropas a cargo de los generales Jerónimo Treviño, Servando Canales y el coronel Francisco Naranjo. Además, fue tejiendo una red de informantes en toda la frontera. En Veracruz, el gobernador Luis Mier Terán le transmite cotidianamente noticias de todos los pasajeros que entran y salen del puerto. Buena parte de la correspondencia de sus opositores cae en sus manos y no llega a sus destinatarios. Él, personalmente, conduce todo el operativo militar. Controla el envío de dinero para los haberes de la tropa, las armas y el parque, y da las órdenes exigiendo siempre muchísima vigilancia, pues vale más prevenir un desorden y evitar cualquier asonada que combatirla después de que ha estallado. 10. En todo el proceso de apaciguamiento, Porfirio hace gala de su mano dura. Así lo demuestra la revisión de cartas y telegramas de su archivo personal y secreto. Él nunca pensó que esos documentos serían examinados por los historiadores después de su muerte, pero algunos de ellos, acuciosos y profundos, nos han permitido conocer la intimidad de un personaje que fue diestro en el manejo de la hipocresía. De esta información confidencial se desprenden cosas muy reveladoras, como lo relata Daniel Cosillo Villegas. Cuando se le informa que el general Ceballos parece viajar a bordo de un buque norteamericano con el ánimo de desembarcar en algún puerto nacional, no vacila un minuto y ordena por telégrafo que se le aprehenda. Y de modo terminante le dice a Treviño que con todas las fuerzas necesarias persiga al rebelde Amador hasta lograr destruirlo completamente.
El 2 de diciembre de 1877 le telegrafía Servando Canales para darle la irritante noticia de que, contrariando su promesa espontánea, el juez de distrito ha concedido amparo a unos conspiradores que tenía presos. Ya usted comprenderá que esta situación la complica el proceder. Porfirio Díaz le da entonces una salida ingeniosísima. Al recibir la notificación de que el amparo ha sido concedido, debe respetarlo y liberar en el acto a los prisioneros. Pero como Canales tiene ahora nuevos datos sobre la responsabilidad de ellos, nuevos datos de los que Canales no habla en absoluto, los reaprenderá inmediatamente. Así los presos no darán un paso siquiera fuera de la cárcel. Cuando aparece en Tula, Tamaulipas, un pequeño grupo rebelde, Porfirio gira instrucciones telegráficas a los comandantes militares de ese estado, de Nuevo León y San Luis Potosí, para que obren de común acuerdo y consigan así su completo exterminio. La decisión, como dice Porfirio Díaz, de conseguir el completo exterminio de los rebeldes, es tan firme y tan manifiesta en él, que al lado suyo parecen consumados diplomáticos y espíritus conciliadores individuos tan toscos, por no decir bárbaros, como Francisco Naranjo y Servando Canales. Por supuesto, lo más estremecedor de todas estas órdenes desalmadas fue el famosísimo caso de Mátalos en caliente. Como ya se dijo, en Veracruz representaba a Díaz, con amplias facultades, el general Luis Mier y Terán. Eran realmente amigos y se guardaban lealtad. Recuérdese que después de la batalla de Tecoac, probablemente por decisión de Porfirio, Lerdo entrega el mando militar de la Ciudad de México a Mier y Terán, que se encontraba en prisión, desde mayo de 1875, cuando el ejército de Alatorre derrotó a los tuxtepecanos, en la batalla de Epatlán, Puebla. Pues bien, el 23 de junio de 1879, un grupo de opositores toma el vapor Libertad en el río Papaloapan y somete a su escasa tripulación. Los rebeldes de Tlacotalpan se dirigen al varado, donde sorprenden dormida a la guardia, la desarman y la suben al barco, reduciendo a sus integrantes como prisioneros. Desde ese puerto navegan hacia un punto conocido como La Laguna. Al día siguiente, Mier y Terán informa a Porfirio de lo sucedido, asegurándole que Veracruz será reforzado con 500 hombres. La respuesta telegráfica de Porfirio, con instrucciones para Mier y Terán, es suficientemente clara. Que vela con el Independencia persiga a Libertad hasta capturarlo, y si se logra, que fusile luego a todos los oficiales y al 10% de la tripulación. Hacerlo con los comprometidos en esa campaña, y después dar parte, y con los oficiales que había mandado traer de allí y que se encuentran en esa ciudad. Felipe Robleda, que debe estar allí, manda buscarlo por extramuros y que corra igual suerte. Aun cuando el texto no dice cómo se propaga el término fusílalos en caliente o mátalos en caliente, la orden es fusilar primero y después dar parte. Es decir, proceder sin respeto a ningún derecho. El telegrama hablaba de actuar de la misma forma en Veracruz, lugar a donde ni siquiera intentaron llegar los rebeldes en el Libertad, pues decidieron salir a mar abierto y dirigirse a la isla del Carmen, Campeche. El día 25, los marinos presos en la embarcación, con el apoyo de soldados, someten a los insurrectos y ponen de nuevo el barco bajo las órdenes del gobierno. Apenas 48 horas después del asalto. Sin embargo, el cumplimiento de las instrucciones de Porfirio produjo una tragedia. En el puerto de Veracruz, Mier y Terán manda a prender en sus casas a 9 inocentes, sospechosos de opositores. Ordena que los trasladen a un cuartel y poco después que los fusilen a mansalva. Todos, menos uno, recibieron el tiro de gracia. Solo 2 eran militares y ninguno conspirador. El día 25 de junio, a las 11 de la mañana, Mier y Terán telegrafía a Porfirio lo que había hecho, apenas unas horas antes, de acuerdo a sus órdenes del día anterior. Aún más, para tratar de ocultar semejante monstruosidad, le pide que el ministro de Gobernación le envíe un oficio con fecha 20 de junio para justificar la aprehensión y la mentira de que al llevar a los sospechosos a la guarnición militar, estos atacaron a la guardia, se armó una balacera y cayeron abatidos. Porfirio acepta sin escrúpulos, pero el oficio lo giró el titular de Gobernación, fechado no el 20, sino el 23 de junio, dirigido al jefe político de Veracruz, con la deliberada intención de no involucrar, ni siquiera formalmente, a Mier y Terán. El salvaje episodio fue divulgado por la prensa opositora, básicamente, por El Federalista, periódico identificado con Lerdo.
Lo repugnante de estos asesinatos obligó al gobierno a iniciar una investigación, pero sin voluntad sincera de justicia, solo para salir del paso y, con el tiempo, mantener la impunidad, como se volvió costumbre muy pronto. El juicio empieza con la intervención de la Corte, que ordena a Rafael Zayas Enríquez, juez de distrito, la indagatoria. Se exhuman los cuerpos, se demuestra que todas las perforaciones son de la cintura para arriba. Se integra el gran jurado, sin embargo, se resuelve absolver de toda culpa a Mier y Terán. En paralelo a este procedimiento formal, Porfirio interviene con agilidad. El 13 de mayo de 1880, 5 días antes de que el gran jurado se declare incompetente para juzgar al gobernador de Veracruz, manda un telegrama en clave diciéndole a uno de sus leales que ejerciera su poderosa influencia para convencer al diputado Wenceslao Rubio de firmar sin cambios el dictamen del jurado. Asimismo, gestiona una licencia en la corte con goce de sueldo para Rafael Zayas Enríquez, juez del caso, quien salió de paseo a Europa. Mier y Terán no solo terminó su periodo como gobernador, sino que por intervención de Porfirio fue inmediatamente después senador por Hidalgo y siguió teniendo gran influencia política en Veracruz. Manuel González, en el inicio de su gobierno, en mayo de 1881, le ratifica el grado de general de división, otorgado por Porfirio en plena revuelta de Tuxtepec. Más tarde será senador de Morelos y luego gobernador de Oaxaca. Y cuando comienza a ser presa de una locura exaltada, el dictador lo manda a Francia a que lo trate el famoso médico Charcot. En fin, cuando muere en 1891, le hace un entierro solemne y lujoso. La política de la simulación. De no ser por los telegramas y cartas de su archivo, podría haberse justificado la idea que algunos intelectuales difundieron profusamente en su tiempo y que otros siguen manejando hasta el día de hoy, acerca de que Porfirio fue un gran político. Es cierto que no solo encarnaba la fuerza bruta, tenía oficio y sabía del manejo político, pero lo esencial en él era su vocación de mando sin límite. Su mérito fue saber esconder esa autenticidad como pocos, al grado que en el proceso de construcción del poder absoluto que detentó, fue creando una cultura política caracterizada por el disimulo. Porfirio no inventó, desde luego, esta práctica milenaria de la política en el mundo, pero es uno de sus más destacados exponentes y ejecutores. Así se explica que desde el inicio de su mandato haya dado muestras de moderación y buen juicio. Sus seguidores aseguran que antes del error de Mátalos en caliente, solo había sido fusilado uno de los cabecillas rebeldes y que trató con exquisitez a los jefes militares vencidos, de modo que los políticos iglesistas y lerdistas terminaron adhiriéndose a su gobierno. De la lista de indultos y buen trato, en los casos de los militares, destacan Carlos Fuero, Ignacio Revueltas, José Ceballos, Ignacio Mejía y Mariano Escobedo. Carlos Fuero había vencido a Porfirio, el 20 de mayo de 1876, en la batalla de Icamole, Nuevo León. Según la leyenda, luego de la derrota, Porfirio se soltó en llanto frente a sus soldados. De ahí que se le conociera como el Llorón de Icamole. Sin embargo, el general Carlos Fuero, luego del derrumbe del lerdismo, fue rehabilitado por Porfirio y ocupó, hasta su muerte, importantes cargos militares y políticos. El general José Ceballos, primero iglesista y luego lerdista, regresó del exilio el 17 de abril de 1880 y Porfirio le da los más cumplidos parabienes. Ignacio Mejía le escribió a Porfirio para decirle que deseaba regresar a México si contaba con las garantías necesarias. Primero, Porfirio le aconsejó que se mantuviera un tiempo más en La Habana, pues le parecían todavía demasiado frescas ciertas memorias ingratas de su actuación en el Ministerio de Guerra. Sin embargo, en junio de 1878, permite su regreso y autoriza su incorporación al ejército con sueldo de general de división. La Libertad, periódico porfirista, juzgó que la vuelta del señor Mejía al país, como la vuelta de los generales Fuero y Revueltas, es una razón poderosa en pro del afianzamiento del actual orden de cosas. Obviamente, la mayor expectación se produjo con el trato a Escobedo, pues luego de su detención en Cuatro Ciénegas, se preguntaban muchos, ¿qué hará el gobierno con el general Escobedo? Tal vez por eso Porfirio mostró una habilidad magistral.
Hasta el duro de Servando Canales, gobernador y jefe militar de Tamaulipas, dijo que al entregarse Escobedo para salvar a Jesús Carranza, había demostrado tanta hombría de bien como Melchor Ocampo cuando salvó al administrador de su hacienda, identificándose como la persona a quien buscaban los conservadores. A pesar de los rumores de que sería fusilado, o se le aplicaría la ley fuga, nada de eso sucedió. Fue custodiado de 4 Ciénegas a Monterrey, luego a San Luis Potosí hasta ser entregado en la prisión militar de Santiago Tlatelolco. En todo el recorrido lo habían tratado con respeto. En el diario oficial se informó que había sido alojado en 2 habitaciones perfectamente amuebladas del Palacio de Gobierno de Monterrey, y que uno de los principales hoteles de la ciudad estuvo encargado de servirle una comida limpia y esmerada. La prensa independiente, no solo dio seguimiento sobre el trato bueno o malo que recibía, sino que estuvo atenta al desarrollo del juicio. Pero el manejo del caso no fue judicial, sino político. Pronto se le autorizó que tuviera su casa como prisión, con la garantía de su palabra de honor. Luego, que saliera a caminar primero desde las 8 de la mañana hasta la misma hora de la noche y después sin ningún límite de tiempo. Posteriormente, lo dejan hacer un viaje de mar al extranjero para la recuperación de su salud. Llama la atención que este viaje lo hace a Nueva York, donde platica con Lerdo varias veces, a finales de abril de 1880, 2 meses antes de las elecciones presidenciales. Por último, 9 días después de la toma de posesión de Manuel González, se le nombra miembro de la Junta de la Ordenanza del Ejército y se le abonan sus haberes desde la fecha en que fue hecho prisionero en 4 Ciénegas. Con igual cuidado, Porfirio atendió a todos los civiles que iban regresando del exilio. Los iglesistas poco a poco se acomodaron. Con los lerdistas pasó lo mismo. Sus 2 ministros de guerra, como vimos, se entendieron con el dictador. Ignacio Mejía era oaxaqueño igual que este. Como candidato a la presidencia en las elecciones de 1880, obtuvo el 4.º lugar con 529 votos. Luego, se retira a vivir a su estado natal. No gozó de consideraciones de Porfirio, pero tampoco fue molestado, y murió el 2 de diciembre de 1906. Mariano Escobedo se mantuvo varios años en el ostracismo de la burocracia militar, pero Manuel González lo integra a una comisión de generales para redactar los nuevos códigos castrenses. Luego lo designa presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar. Porfirio lo comisiona oficialmente, en abril de 1889, para recoger en Nueva York y trasladar a México, el cadáver de Lerdo y lo ocupa mucho tiempo en cargos públicos. En cuanto a los civiles lerdistas, los más destacados pronto se colaron o dieron un salto mortal que no falla. De Sebastián a Porfirio, como editorializó magistralmente una caricatura de la época titulada El Circo Político, dedicada al exsecretario de Relaciones, Manuel Romero Rubio, quien, gracias a estos arreglos, sale electo por un distrito de Morelos, en 1880, y trae como suplente a Francisco Bulnes que, de lerdista también se mudó a porfirista y, con el tiempo, llegó a ser miembro de los apodados científicos. Otro caso similar es el Juan José Vaz, exsecretario de Gobernación, que en el mismo proceso obtiene una diputación por Hidalgo. Algo que Porfirio también supo aprovechar fue la secuela que había dejado, al inicio de su mandato, el pleito del presidente Sebastián Lerdo de Tejada con la prensa. Se ha considerado que durante el periodo de la República restaurada, la prensa fue la más libre, más abundante, más inteligente, más honda y apasionadamente preocupada de los problemas nacionales que haya tenido México en toda su historia. También se ha dicho que el distanciamiento de Lerdo con la prensa fue la causa principal de su derrocamiento. En ese entonces, solo en la capital, Lerdo enfrentaba la abierta oposición de periódicos como El Monitor Republicano, El Ahuizote, El Padre Cobos, El Radical y El Siglo XIX. Más el bloque de los periódicos católicos integrado por La Voz de México, El Pájaro Verde y La Idea Católica. De su parte estaban El Federalista, El Eco de Ambos Mundos, la Revista Universal y, desde luego, El Diario Oficial. Aun cuando, durante su gobierno, Lerdo mantuvo una actitud tolerante, bajo la máxima de que la prensa se corregirá con la prensa, pero no aguantó la presión al final y, el 15 de octubre de 1876, cometió el grave error de suspender por decreto la libertad de prensa, lo cual precipitó su caída mes y medio después.
De esas circunstancias se valió Porfirio Díaz para ganar tiempo y establecer una nueva relación con la prensa, un campo en el que también dictaría cátedra acerca de cómo subvencionar o someter a los periódicos para manipular a la opinión pública. Un muy destacado ejemplo, en este aspecto, es el caso de La Libertad, un nuevo medio que nace en 1878, creado por 4 antiguos iglesistas, Telésforo García, Santiago y Justo Sierra y Francisco G. Cosmes, que fueron sus principales redactores y contaban con bastante imaginación y talento. Como ellos mismos lo hicieron público, fueron invitados sin gestión alguna de nuestra parte a ayudar a los amigos del gobierno. El acuerdo consistió en que recibirían apoyo para fundar y sostener el periódico con el compromiso solemne de que no se exigiría de nosotros nada que pudiera minorar nuestra independencia. Estos jóvenes periodistas escribieron con insistencia sobre la necesidad de un gobierno fuerte y criticaron la inoperancia de la Constitución de 1857, elaborada, según ellos, por un grupo de lectores de libros europeos que ignoraban la realidad del país y solo provocaron con sus teorías artificiales ambiciones y esperanzas imposibles de satisfacer. De ahí que recomendaran bajar del cielo a la tierra. Sostenían que los utopistas insípidos del liberalismo podían argumentar lo que quisieran, pero la realidad evidenciaba que los mexicanos estaban más preparados para sentir un carácter, una energía, una personalidad de voluntad propia en la presidencia. Además, con un ejecutivo fuerte se podría trazar y llevar a cabo la política económica y el programa de fomento y obras públicas que necesitaba México. En cuanto a la democracia, veían como necesario limitar el derecho del voto a quien supiera leer y escribir, pues es preciso que en vez de un sufragio universal, que solo está escrito, adoptemos un sufragio restringido. Así, de una mentira pasaremos a una verdad relativa. Todas estas ideas fueron asimiladas y recogidas por Porfirio, solo que las aplicaría con su peculiar estilo. Por ejemplo, sabía que no podía gobernar con la Constitución pero, en vez de reformarla, optó por respetarla en la forma para burlarla en el fondo. Asimismo, sin limitar el sufragio universal, él y su grupo se convierten en los grandes electores. Es decir, acepta el sincero realismo de los intelectuales, cuidando las formas, con el arte del disimulo. Obviamente, la prensa antileguista trata a Díaz con respeto y, ante la incertidumbre de una posible confrontación armada, abrazó la causa de la paz. Esto no quiere decir que dejara de ser crítica con Porfirio y los tuxtepecanos. Desde el principio pintaban a Díaz de cuerpo entero. En abril de 1879, en tono burlón, el Monitor decía: "Nos gusta este soldado que hoy tenemos de presidente por campechano y por francote. No le conviene un gobierno, lo derriba. Se le antoja sentarse en la silla presidencial, se mete por el balcón de palacio, sin esperar a que se le abra la puerta. Simpatiza con los reaccionarios y los imperialistas, y los llama a su lado. Cree que debe recompensar a los que le ayudaron a asaltar el poder, y les da ascensos y recompensas, carteras o consulados. La prensa obrera, en particular, el Hijo del Trabajo, desde temprano, el 25 de febrero de 1877, expresa que Porfirio alardeaba con frecuencia de la paz, como su primera gran conquista. Pero es una paz real, verdadera, saludable. La verdad, aseguran, es que en el país reina una pobreza sobrecogedora. La agricultura, la industria, la minería mueren, de modo que se multiplican sin cesar los miserables desocupados. La prensa católica, aun estando en contra de Lerdo por haber elevado a rango constitucional las leyes de reforma, expulsado a los jesuitas y promovido a la Iglesia evangélica, tampoco dejaba de señalar, el 6 de marzo de 1877, que la revuelta tuxtepecana ha ido de mal en peor. Proclama la Constitución y la destruye. Quiere contar con el asentimiento de la nación y la hiere en su religión y en sus intereses. Proclama el sufragio libre y los agentes oficiales lo burlan. Apela a la cooperación de los estados y les arrebata su soberanía. Hasta la opinión más equilibrada y refinada de los periodistas en el Monitor republicano, descubre pronto los rasgos más acusados de la dictadura. José María Vigil, con su sensibilidad y buena pluma, el 16 de octubre de 1878, asegura que Porfirio se proponía gobernar al país según su propio albedrío, al margen de la Constitución.
El Parlamento, decía, es ya un nuevo departamento del Ejecutivo y, una semana después, aunque no se atreve a llamarle dictadura, considera que, el Ejecutivo en nuestro país se ha creído el dueño absoluto de la situación, el director exclusivo de la política. Su influencia absorbente se hace sentir en donde quiera, y todos sus esfuerzos se dirigen a nulificar los obstáculos que puedan presentársele, y hacer preponderar sobre todo sus ideas, sus intereses y aun sus caprichos. Pudiera decirse que vivimos bajo un régimen calcado sobre el patrón del zar de Rusia. Desde luego, los que señalan con mayor vehemencia el afán dictatorial de Porfirio, son los editores del Federalista. Al principio declaran ilegítimo el gobierno de Díaz y, en consecuencia, consideran que todos sus actos carecen de valor legal. En enero de 1878 publican: el cabo de cuartel erigido en presidente, ese es el perfecto símbolo de nuestro gobierno. Una sonada triunfante, un motín militar, sin principios ni tendencias, se apoderó a nuestro pesar de las instituciones. La oposición beligerante de ese periódico pronto fue perdiendo terreno en la medida que tomaba fuerza la filosofía porfirista de la paz y se abría paso la consigna de menos política y más administración. Esta situación ya había sido advertida por Vigil, cuando aseguraba que el buen sentido de la nación, que detesta el desorden y la rebelión, explica la facilidad con que el gobierno se ha sobrepuesto a los levantamientos armados. Apabullado por este ambiente de fervor por la paz y por las fuertes presiones a las que lo sometió el gobierno, el Federalista acabaría por salir de circulación. El 10 de agosto de 1877 publica una comunicación de su corresponsal en Matamoros con el rumor de que 2 norteamericanos y un mexicano habían recibido 3,000 pesos de Porfirio para asesinar en Estados Unidos a Mariano Escobedo. El general Baltasar Telles Girón denuncia esta noticia como un ataque al orden público y de inmediato es aprendido el director del diario, Alfredo Bablot hijo. Como se establecía en la Constitución del 57, se integra un jurado popular y éste lo declara culpable. Sin embargo, el juez no puede sentenciarlo por falta de pruebas y termina el juicio. No pasa mucho tiempo y comienza el bloqueo en el correo para la distribución del periódico en los estados. Luego, empieza a escasear la publicidad hasta que, el 31 de octubre de 1878, el Federalista dejó de publicarse para siempre, luego de 7 años de defender a Lerdo y enfrentar a Díaz.